Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. A esta hora de la mañana, ya con un cielo seminublado aquí en la ciudad de Guayaquil, con una temperatura de 25 grados centígrados, una humedad de 58%. Saludamos al señor economista y doctor PhD, el señor Alfredo Vergara, con quien vamos a dialogar aquí en la mesa de trabajo de Huancavilca, Lenín Artieda y quien les habla, Clever Chica. Los saludamos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted, Clever Chica, y también a Lenín Artieda, que tengo entendido está ahí. Lo recuerdo, y bueno, ya tengo mis añitos también. Lo recuerdo en el Banco Central. Yo hice 19 años ahí en el área de estudios económicos. Usted también, creo, ¿no? En la división técnica. Sí, probablemente nos encontramos algunas veces. Bueno, en esta profesión de economista, y usted de investigador también, y con su experiencia ya en la superintendencia de bancos, en el mismo Banco Central, en los estudios, usted escribiendo, la economía ecuatoriana, en su constante evolución, aunque lenta, pero, como dicen, pobre pero honrado, ha cambiado para Alfredo Vergara. ¿Cómo? ¿Cómo ha cambiado? Porque todos los días los medios de comunicación dan cuenta es de deudas, deudas, deudas y deudas. Ayer, por ejemplo, el presidente de Petroecuador daba cuenta, señor Ojeda, que tenemos aproximadamente 22 mil millones de dólares que pagar en petróleo todavía, y que la deuda pública sube, sigue creciendo, y que las obras inconclusas cuestan aproximadamente 1.000 millones de dólares, cosas así. ¿Cuál es su lectura, señor economista Alfredo Vergara? Ya, bueno, el problema es que por donde se mire hay aparte de la corrupción, que ese es un capítulo aparte, pero aparte de eso hay una desorganización total, hay sobreprecios donde usted mire la cuestión de los medios públicos. Ustedes están en ese ámbito, pues, de la comunicación pública, digamos, de la comunicación al público, ustedes, pero en lo que se llama medios públicos. Sí, todo esto que fue estatizado por el gobierno de Correa al inicio de su gobierno, pues la forma en la que se ha gastado. Empresas prósperas, sobre todo las de televisión, empresas prósperas, pues ahora son empresas que producen una pérdida increíble, ¿no? Y después no se quiere que la gente diga todo gobierno socialista es malo, aparte de ser corrupto, es malo, es un mal gobierno. Usted me dice cómo veo yo la cosa. Bueno, veo una desorganización total, un caos total en el manejo económico. No quiero hablar del manejo político, del manejo legal, ni nada de eso, porque no tendría tiempo, pero en el manejo económico, que es lo que usted me está preguntando, un caos total, una desorganización total. Y obviamente también me preocupa el hecho que sean las mismas personas. Lo único que ha cambiado es el presidente, que es un cambio muy importante. Desde luego, pues ya no tenemos las sabatinas, insultos ni nada. Pero el equipo es el mismo. Entonces hay el famoso que le atribuyen unos a Confucio, otros a algún otro pensador, de que si las cosas haces igual, ¿cómo esperas diferentes resultados? Y hacer las cosas iguales, hacer las cosas con la misma gente. Es decir, los resultados, los que estamos viendo lastimosamente en el aspecto económico, son exactamente los mismos y se van agravando porque el tiempo del límite, la crisis ha llegado ya. Hemos llegado ya al precipicio, estamos ya en un declive. Todavía no llegamos a la pendiente. Creo que hay unos necesito más, 3, 4 meses más, pero ya es preocupante,
algunas personas venimos diciendo que es urgente el hecho que se hable ya y se arme ya y se ponga ya un plan económico. Al contrario de otros pensadores que dicen, no, primero hay que arreglar el aspecto político, vámonos primero al plebiscito, porque el pobre presidente, pues si es que no está seguro ya habiendo ganado el plebiscito, no va a poder hacer nada en el plano económico. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si se habla un diablo 666, del número 666, el demonio 666, que el propio presidente Moreno lo puso en el tapete, yo creo que ese diablo no es Rafael Correa. Ese diablo es la economía. Y la economía no espera. Nosotros desde hace unos 4 o 5 meses, prácticamente desde inicios del gobierno, estuvimos diciendo la necesidad que hay de por lo menos una reperfilación, una reestructuración de la deuda, porque como usted dice, la deuda pública, tanto interna como externa, es la espada que nos está impidiendo y que va a impedir al gobierno el prosperar, si es que no hay una reestructuración, que este dato ya incluso es tarde, porque como no hubo esa reestructuración, hubo últimamente, en esta última semana, se anunció y se ejecutó pues un nuevo endeudamiento de más de 4.000, creo que llega ya a $5.000 millones de dólares, el endeudamiento del nuevo ya dentro de este gobierno. Es decir, pues seguimos cuesta abajo, ¿no? Si hubiera hecho la reestructuración desde el comienzo, si hubiera preparado un plan prácticamente desde el día en que fueron elegidos el gobierno, pues este rato estaríamos ya con un peso mucho menor, y sobre eso tengo ya algún ejemplo que dar, ¿no? Numérico. Estaríamos mucho menor y no estaríamos este rato yendo a pasar con las de Caín a partir de enero, en que nuestros ingresos, si los ingresos del gobierno tendrán que ser destinados mucho más arriba del 50%. Yo estoy calculando 54-55% de los ingresos del gobierno tendrán que ser destinados exclusivamente al pago de la deuda pública. 7:16, economista Vergara. La semana pasada me parece que la economista Verónica Artola, actual gerente general del Banco Central del Ecuador, le dijo a los ciudadanos ecuatorianos que la deuda o el préstamo obtenido de 2.500 millones de dólares y de el empeño el oro ecuatoriano y que el préstamo al FLAR y todos estos recursos son para fortalecer la reserva internacional porque está muy decaída. Y otros dicen que esa deuda también, o esos préstamos sirven también para cubrir obligaciones de toda índole. Entonces la pregunta es, ¿ese dinero es elástico? Y en ese orden, pues usted fue superintendente de bancos, economista Vergara. ¿Qué consideraciones le merece a usted que el Banco Central del Ecuador siga otorgándole dinero en efectivo al gobierno nacional, a su caja fiscal, y esto pues indudablemente va en desmedro de las reservas internacionales? Su comentario. Mire las palabras de la señora, bueno, ella es de la nueva generación, probablemente ya desconoce que hasta el 2006 era prohibido que el Banco Central otorgue ningún préstamo al gobierno central. Era prohibido por una razón. A partir de la dolarización del 2000 ya se estatuó cuál era el rol del Banco Central. Ya no era el emitir dinero. Y si el Banco Central no emite dinero, ¿de dónde puede un Banco Central sacar recursos para prestar al gobierno? Si no es de sus depositantes. Y esa fue la razón que hubo,
la razón por la que hubo esa prohibición en la Constitución que rigió hasta el 2008, que se cambió en la época con la Asamblea de Montecristi, por la cual se prohibía al Banco Central. El Banco Central no tiene un solo centavo propio, no genera nada, absolutamente nada. Y esa fue una de las grandes ventajas de la dolarización, porque puso en orden la casa. El Banco Central, todos sus depósitos, que este rato, pues de lo que se conoce, porque hay muchas cuentas que se mantienen un poquito medias difusas ahí. Antes había 4 balances, ahora hay uno solo, etcétera, etcétera. Entonces no sabe en qué bolsillo mismo está el dinero. Pero más o menos de lo que se conoce es un poco más de 10.000 millones de dólares lo que la gente ha depositado en el Banco Central. De esos 10.000 millones, para hacer los cálculos un poquito más didácticos, ya que tenemos que dirigirnos a un público amplio, es más o menos alrededor de 4.000, digamos 5.000 millones que deposita la banca en el Banco Central por diferentes motivos, porque el gobierno tiene que depositar encaje, tiene que el seguro de depósitos, tiene que el fondo de liquidez, tiene que poner también parte de las reservas externas y parte de las reservas internas, más o menos unos 5.000 millones. Y los que pertenecen a quién, a nosotros, al ciudadano privado. Eso no pertenece ni siquiera a ningún estamento del gobierno. Y los otros 5.000 que faltan para completar los 10.000, vienen de las empresas autónomas o de los gobiernos autónomos, municipios y prefecturas, ¿no? Y empresas, pues, autónomas, aunque son empresas estatales, Petrocomercial y cementos, etcétera, etcétera, ¿no? Hospitales, todo ese tipo de cuestiones. Eso es lo que tienen que depositar obligatoriamente en el Banco Central. Esas empresas y los bancos no pueden depositar en la banca privada. Entonces depositan obligatoriamente ahí. El Banco Central no tiene derecho, en estricto sentido de la lógica económica, no tiene derecho, y es ilegal en el sentido de la doctrina económica, no importa que hoy la Constitución lo permita, pero desde el punto de vista económico él no tiene derecho a prestar un solo centavo al gobierno, porque no es plata del Banco Central, son plata de los depositantes. Ahora usted me podrá decir, bueno, pero por ejemplo, en un banco privado, ellos también, toda la plata que prestan son de los depositantes, no es de los dueños de los dueños de la banca privada. Usted pudiera ponerme ese ejemplo. Así es, pero con la diferencia que la banca privada está estrictamente controlada de ciertos que cumpla ciertas normas, ciertos porcentajes obligatorios para evitar, ¿no?, que ese dinero que presta sea recuperado. Hay una serie de normas que le obligan a eso, y es por eso pues que los bancos privados raramente quiebran. Hasta ahora solo han habido 3 casos de quiebra en el periodo de la dolarización. Banco Centro Mundo, que nos tocó hacerlo a nosotros como entidad autónoma, y en el cual pues les recuerdo que nosotros obligamos a que sean los dueños del banco el que cubran todas las pérdidas, que no le dan mucho en este tiempo, unos 12 millones de dólares para el banco. Y bueno, después Mutualista Benalcázar y el Banco Territorial, en los cuales nuevamente se volvió a que sea el Estado el que cubre las pérdidas. Pero bueno, esos son ya pequeños detalles. Lo que le quiero decir en concreto, no quiero dar respuesta muy larga, en concreto, que el Banco Central no tiene derecho. No, ahora puede ser que en la Constitución de Montecristi ya les permitan, pero él no tendría, porque no es dinero del banco. Eso es un absurdo total, y eso es lo que pone en peligro a todo el país y a todas las reservas. ¿Cómo puede ser factible que se diga que el Banco Central tiene que endeudarse para cubrir sus reservas? Las reservas de esas tendrían que estar intactas, no tendría por qué haberlas prestado. Son estrictamente, hablando contablemente, son pasivos para el Banco Central del Ecuador. 7:23 minutos. Usted, Lenín. Gracias, economista. Saludos al economista Vergara. Yo quería consultarle, usted acaba de hacer referencia un poco al manejo que se dio durante
el tiempo en que usted fue superintendente de bancos, a algunas entidades financieras y utilizó un término, dijo el estricto control. ¿Qué ha pasado con los controles, economista? Se lo pregunto porque observamos, lamentablemente en las páginas judiciales, situaciones como las de SAIBank, una entidad que ha estado captando recursos de manera irregular. Hay un proceso abierto y los hechos están allí. Se hablan de casi 170 millones de dólares. ¿Por qué ocurre eso? ¿Quién falla cuando sucede una situación así? Buenos días, economista Vergara. Buenos días, nuevamente gracias por la invitación, Lenín. Bueno, usted hizo referencia al tiempo que nosotros tuvimos la superintendencia, que fue en el primer año de este gobierno, ¿no? Nosotros somos producto de una terna puesta por Rafael Correa. Eso tal vez hay que refrescar la memoria, porque a veces creen que uno está hablando desde otro gobierno, desde un punto de vista de oposición. No es así. Miren, nosotros pusimos en el primer año, para mí, la mejor ley financiera que había, lo que se llamó internamente la ley de competitividad financiera, ¿no? Legalmente el Congreso le puso un título larguísimo, ley de control de tasas y costos financieros, algo así. Bien, ahí primero manteníamos la autonomía de la superintendencia de bancos, porque es necesario que en dolarización la superintendencia sea totalmente autónoma, por un lado, y por otro lado que el superintendente y la junta bancaria sean reguladas y totalmente vigiladas para cumplir sus funciones, y tienen gravísimas consecuencias si es que no lo cumplen. Esa es una manera de mantener la autonomía, pero que la autonomía a su vez sea también autónoma ante la presión política. Esa fue precisamente la causa principal y tal vez la única por la cual yo tuve problemas durante un año, un periodo largo, con el presidente Correa, que yo me negué y además le dije, mira, yo te acepté este puesto con la condición de que vamos a ser autónomos, porque no quiero que la autonomía que en dolarización, en un país dolarizado, pues debe ser la institución más seria y menos controlada por el poder político, ser yo partícipe de eso. Pues y me niego, pues bueno, llegó la Asamblea de Montecristi y declaró vacante mi cargo porque no me pudieron acusar de nada. Le quiero recordar que a mí me siguieron un juicio político inspirado por el gobierno y no pudieron, perdieron por 3 votos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa cosa ya pasó. Pero yendo y poniendo esto como antecedentes para poder contestar su pregunta, lastimosamente, la Asamblea de Montecristi declaró inconstitucional esa ley y no la reemplazó por nada. Entonces dejó, por un lado, y por otro lado también, ya en el plano, en la práctica y posteriormente en la Constitución, declaró pues que la superintendencia de bancos era nombrada por el presidente prácticamente a través de esta comisión de control cívico, y no se cuenta la famosa que nombre larguísimo, la CCCPS, algo así, esta famosa, bien, es decir, en otras palabras, y por otro lado se puso la vigencia que el Banco Central era ya una oficina bajo la dependencia de Carondelet, de la Presidencia de la República. Puesto eso, que es lo que nosotros no negamos, ya ni la superintendencia, ni el Banco Central, y bueno, muchas otras instituciones, dejaron de ser autónomas. Si esa institución ya no es autónoma, tiene que seguir las órdenes que le vienen desde la presidencia. Si la presidencia no le ordena y no le da permiso para hacer o vigilar ciertas cosas, pues sencillamente la superintendencia no lo hace, como no lo ha hecho en todos estos 9 últimos años. Quiero recordarles, las personas que han pasado por ahí han permitido que pase todo, excepto cuando ha habido algún problema político con alguna institución. Entonces ahí sí ha venido la orden desde arriba de que a esa tal institución pues le vigilen, y bueno, ya ha pasado lo que ha pasado. 3 o 4 bancos han caído dirigido ahí. Pero cuando ha habido cosas de que la superintendencia tiene que hacerlo autónomamente, de oficio, como se llama, no lo han hecho. Entre esos, el último caso del SAIBank, ¿no? El South America International Bank,
con sede se me fue el nombre, en Curazao, creo que es, sí. Y bueno, y vemos lo que ha pasado, pero también hay otras instituciones que también yo no quiero meterme a eso porque es un poquito delicado, y eso sí, porque es el sistema, ¿no? El sistema que también están, para mí, incumpliendo ciertas normas de seguridad, ¿no? Hay ciertos códigos dentro de la banca, pero bueno. Economista, entonces usted lo que nos está queriendo decir es que aquí en Ecuador puede venir cualquiera, abrir una oficina, empezar a captar decenas o centenares de millones de dólares con total tranquilidad, porque la autoridad, el ente encargado de supervigilar, de controlar, no lo va a hacer. No lo va a hacer si es que no recibe la orden desde la Presidencia de la República. Es decir, que solo se controla a los que no son amigos. ¿Perdón? Le preguntaba, economista, ¿solo se controla a aquellos que no son amigos? A ver, yo no quisiera poner en esas palabras porque ya entramos en la... Solo se controla a aquellos que reciben la orden, la autoridad de controlar. Yo le pondré así, porque al poner amigos ya entramos en otro plano, ¿no? Preferiría no utilizar esa palabra, ¿no? Porque, en fin, está muy bien, o sea, no es nada de malo decirlo, pero la autonomía, mire, la superintendencia de bancos, para concentrarnos en esa, si usted se fija en las tasas de interés, a lo largo de 9 años, es decir, desde 2008, desde la Asamblea de Montecristi, no ha variado absolutamente nada. Se han desglosado ciertas tasas de interés, se ha puesto, por ejemplo, lo que había para el sector micro, ahora micro comercial, micro esto, o sea, se multiplican las cosas, y creo que se trata de como unas 12 o 14 tasas de interés, antes había 8, hace 10 años, pero no ha cambiado en nada. En sí las tasas promedios han permanecido totalmente igual, puestas a dedo. Como nadie ha ordenado a la superintendencia, es decir, el presidente, o la presidencia, que es el jefe de ellos, pues no le ha ordenado que modifiquen las tasas de interés, tarifas, que se revise todo, pues eso la banca ha permanecido estable, porque ha permanecido con unas tasas de ganancia del 10% de su patrimonio intacto, ¿no? Alrededor de unos 300 millones al año, pero tampoco ha hecho absolutamente nada, ni por bancarizar, ni por reactivar el crédito productivo, en fin, todas las cosas que debería hacer el sistema financiero en un país dolarizado. No ha hecho nada, no ha contribuido en nada. Como ha estado inmóvil, tampoco ha significado mayor peso, ha cumplido su papel de intermediación financiera y nada más. ¿Por qué? Porque las superintendencias de bancos no han hecho nada, han estado estáticas. Dígame, ¿usted sabe quién es el superintendente actual? Yo no lo sé. Lo decía yo ayer le hacía esa misma pregunta a Lenín Artieda. Economista Vergara, se nos fue el tiempo, le agradezco mucho, lo voy a seguir molestando porque vale la pena que los oyentes de Huancavilca y todos especialmente los ciudadanos de a pie, vayan también conociendo cómo están las finanzas en su país, en el Ecuador, de tal manera pues que siempre será bueno conversar con usted, economista Vergara. Le mandamos un abrazo y agradecimiento. Sí, pero 30 segunditos sí me los da, ¿no? Mire, yo quiero insistir que es urgente que el gobierno arme un plan de reestructuración de la deuda pública y especialmente de la deuda externa. Eso es impostergable. No puede estar esperando a ver qué pasa en el plebiscito para después comenzar a armar un programa. Tiene que armar el programa que logre reperfilar la deuda a por lo menos 30 años de plazo y a una tasa de interés no superior a un 5%, y no a 12 años plazo y tasa de interés del 10% como es ahora. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, economista, eso en lo técnico es lo que debe hacerse. Lamentablemente los políticos piensan en su costo. Le agradezco mucho, un abrazo y que le vaya muy bien. 7:33, vamos directamente a la comparecencia del alcalde, que todos los miércoles que lo da, y suerte para todos. Suerte para el equipo. Huancavilca, la H grande de la información.